recomendaría que aún lo siguieran buscando, porque la verdad es de que muchas veces la experiencia sí les puede llegar a ayudar. Hay métodos diagnósticos, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante con el ultrasonido, que son más sensibles, más específicos para el manejo, pero yo soy de la idea que médico que no explora, la verdad es un médico que la verdad no ha tenido como tal ese tipo de adiestramiento. Entonces, muchas veces podemos llegar a detectar algunas otras cosas relevantes mediante los síndromes pleuropulmonares. En el caso del síndrome pleuropulmonar, del derrame pleural, hay que tener mucho cuidado con lo que viene siendo el síndrome pleuropulmonar de atelectasia. Si ustedes se fijan, puede llegar a ser muy parecido en cuanto a sus alteraciones, solamente lo que lo diferencia, y es algo que puede llegarlos a salvar de realizar algún procedimiento erróneo, es que en el derrame pleural el hemitórax que contiene ese líquido se va a ver prácticamente abombado, ¿sale? A diferencia de la pérdida del todo el contenido respiratorio dentro del hemitórax en el caso de una atelectasia, ¿sale? Por lo regular se ve reducido ese hemitórax en su tamaño en el manejo del síndrome de pleuropulmonar por atelectasia. Otra integración errónea del derrame pleural viene siendo la presencia de un engrosamiento pleural. No necesariamente el engrosamiento pleural tiene que venir acompañado de la presencia de un derrame pleural per se, sino que hay veces que el engrosamiento pleural llega a ser puro y puede simular esa presencia del síndrome pulmonar de derrame pleural. Entonces hay que tener solamente mucho cuidado con esas dos constantes. Ya ahorita más adelantito les voy a mostrar por qué. Los estudios de imagen rápido que ustedes van a tener después de valorar a su paciente en cuanto a antecedentes, en cuanto a síntomas y exploración física, evidentemente el estudio inicial va a ser la radiografía de tórax. Por lo regular hablamos que debe de haber de 250 cc de líquido para realizar un borramiento del ángulo costofrénico. Ahora, esto se puede ver ahora o se puede mejorar incluso con una radiografía lateral o un decúbito lateral. ¿Cuál va a ser el principal signo que vamos a ver en la radiografía de tórax? Pues evidentemente va a ser la curva de Ellis-Damaso, que es esa pequeña curva que se genera en la parte superior de la radiopacidad, sale en el suborde superior y que llega a ser por lotar curvilíneo. ¿Qué significa esto? O cuando está presente que su derrame pleural está libre. Como les comentaba, en la radiografía lateral es un poquito más sensible, ya que llega a presentar hasta en 75, con 75 cc de líquido, llega a observarse el borramiento de ese ángulo costofrénico, lo cual va a ser indicativo del derrame pleural. Ahora, ¿cuál es una de la técnica por proyección más sensible para la detección? Llega a ser la de decúbito lateral del lado afectado, donde podemos detectar ese borramiento o el derrame con solamente 10 cc. ¿Sale? Ahora, aquí la importancia o como punto de buena práctica para ustedes es de que siempre que estén abordando un paciente con un derrame pleural, siempre pidan una visión tanto postero anterior como lateral, ¿sale? Para evitar algunas confusiones. Por ejemplo, esta es una paciente que nosotros tuvimos en el servicio que de hecho no le ingresaron por derrame pleural, que en el caso de ella parecería muy bien que esta patología o que sí está presentando el derrame pleural del lado izquierdo. De hecho, podemos ver la radiopacidad, podemos ver incluso una imagen que simula una curva de Ellis-Damaso. Sin embargo, no sé si pueden observar hacia la parte superior del pulmón y de la derecha esa radiopacidad también un poquito heterogénea, un tanto lobulada que está anexa a todo lo que viene siendo la caja torácica. Este tipo de pacientes por lo regular en los servicios de urgencias, en cualquier otro servicio, se llega a confundir con un derrame pleural. Cuando ustedes llegan a hacer un estudio un poquito más invasivo de estos pacientes, podremos ver que esta paciente prácticamente no tenía un derrame pleural. Lo único que ella estaba presentando era un engrosamiento pleural de su lado izquierdo. Ahora, si ya ven el estudio tomográfico, esas lobulaciones, ese engrosamiento de las tres caras, tanto mediastinal, costal y diafragmática, de ese parénquima pulmonar, y lo comparan con la radiografía, podrán entonces observar que prácticamente la zona de radiopacidad no era tanto líquido, sino obedecía al simple hecho del engrosamiento pleural que ahí se encontraba. De hecho, en la radiografía se puede ver un poquito las lobulaciones que se ve. Esta paciente, de acuerdo
A estos hallazgos se diagnosticó con nosotros con la presencia de un mesotelioma pleural. Entonces, sí es muy importante que pongan atención, sobre todo, y analicen bien la radiografía para que no caigan en el error de confundir de un derrame pleural libre con la presencia de un engrosamiento pleural, ¿sale? Ahora, hay otro tipo de afectaciones que también tienen que tener mucho cuidado en el manejo. Una son los derrames intracisurales, ¿sale? Muchas veces el contenido líquido de ese derrame pleural queda sobre todo como pueden ver en la imagen de la izquierda, se puede ingresar sobre las estructuras de la cisura. Entonces va a generar ese signo que se llama signo de la rosa, ¿sale? De la espina de la rosa. ¿A qué obedece eso? Es la presencia de un derrame pleural sobre la cisura. ¿Qué manejo se les da? Solamente se da conservador y solamente se espera un poquito como tal la reabsorción. Se le puede manejar con diuréticos, sí, pero por lo regular la mayoría de los pacientes tienen una reabsorción espontánea. Ahora, en este contexto, la imagen de la derecha, este tipo de pacientes a veces llegan muchas veces a las clínicas de oncología que tenemos, o sobre todo ingresan o nos piden solicitud a nosotros de otros servicios por la presencia aparentemente de un tumor. Como pueden ver en el hemitórax derecho, en el parénquima pulmonar derecho, se ve una radiopacidad ovalada, homogénea, que parecería generar la presencia de un tumor. Este tipo de tumores nosotros lo llamamos como tumores fantasma. ¿Por qué? Porque si tenemos el antecedente de un derrame pleural, tenemos ese tipo de lesión anexo a una cisura, lo más probable es que ese aparente tumor o esa aparente radiopacidad homogénea se trate simplemente de una colección de líquido que ahí se presenta. Entonces, de ahí el nombre de que este tipo de lesiones muchas veces nosotros las reconocemos como tumor fantasma o tumor evanescente, porque este tipo de pacientes de 2 a 4 semanas tienen ya una total remisión de ese tipo de lesión, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado en estos dos aspectos porque son imágenes que llegan a ser muy engañosas, tanto el engrosamiento pleural y el manejo de los tumores evanescentes. Si llegan a detectar uno, hay que pedir una radiografía de tórax de 2 a 4 semanas para valorar la reabsorción del mismo, ¿sale? Ahora, hay otra patología que también tienen que tener un poco de cuidado, que son los derrames subpulmonares. Estos frecuentemente son debidos a trasudados, muy comúnmente secundarios a fallas cardíacas, que por lo regular se presentan del lado derecho o pueden llegar a ser bilaterales. ¿Cuál es el principal signo para nosotros valorar un derrame subpulmonar? Es precisamente la elevación del hemidiafragma de ese lado, ¿sale? Como pueden ver en la imagen del medio, en la imagen A, se observa donde señala la flecha el nivel a donde se encuentra ese hemidiafragma. Como sugerencia, ¿cómo van a diagnosticar bien ese derrame subpulmonar cuando ustedes tengan la cúpula de ese derrame más hacia la lateral, ¿sale? Más hacia su región lateral de su hemitórax, ¿sale? Ese tipo de señales van a ser signos de que están presentando un derrame subpulmonar. Cuando se presentan estos, por lo regular, son los estadios más tempranos de los derrames pleurales libres y comúnmente que vemos porque antes de acumularse dentro de los espacios de la cavidad pleural, muchas veces el líquido llega a traspasar el diafragma y llega a alojarse en el espacio entre el hígado y lo que viene siendo el diafragma. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Ya otro de los signos que también nosotros podemos ver es de que haya una ausencia de vasculatura detrás de ese diafragma, ¿sale? También la radiografía lateral, como les decía, les puede orientar mucho. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que los ángulos costodiafragmáticos se encuentran libres, sin embargo, podemos ver la acumulación de líquido, la elevación del diafragma contralateral en esa zona, ¿sale? Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado en cuanto a los derrames subpulmonares, en los tumores evanescentes y en cuanto al engrosamiento pleural. Ahora, si bien todo esto se presta a ciertas confusiones, la verdad es que el año pasado se realizó un estudio o se dio mucho boom en cuanto al estudio de qué era mejor. Evidentemente, si el manejo con ultrasonido era mejor para la detección de los derrames pleurales contra el examen físico. Evidentemente en esta serie se les realizó la exploración física del ultrasonido torácico y evidentemente el ultrasonido
torácico presentó una sensibilidad mucho mayor de hasta el 98% a comparación de la exploración física en un 44%. Sin embargo, ya debido a este tipo de resultados, ya hay como digamos, una línea en la cual ya se quiere dejar de lado la exploración física en cuanto al manejo del neumólogo. Sin embargo, yo ahí sí les recomiendo que aún realicen la exploración de sus pacientes. Hay que tenerles todo el beneficio, hay que estar practicando y hay que estarlos valorando. Si se puede de las dos formas, qué mejor, pero también, ojo, también para la valoración con el ultrasonido de tórax se requiere también un adiestramiento, ¿sale? Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero mi recomendación sería de que a pesar de estos artículos, pues siguiéramos ahora sí que teniendo a la mano, si tenemos a la mano un ultrasonido, pues qué mejor. Si no, pues hay que seguir echando mano un poquito de la exploración física, porque la experiencia los va a llevar un poquito a ser más precisos en cuanto a ese manejo, ¿sale? Ahora, algo muy importante que es aquí como lo que más quiero que pongan atención, porque esto se presta mucho a confusiones. Cuando yo ya tengo identificado los antecedentes, los síntomas, los signos, ya hice un estudio de imagen, de escrutinio, y pues que tocaría realizar mi toracocentesis. Ahora, cuando yo tengo la muestra, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sale? Tengo que determinar la causa principal o el origen de ese derrame pleural. Este es un estudio que se realizó en el 2011 en Estados Unidos, el cual ha sido el estudio más grande en cuanto a la detección de derrame pleural, que incluyó a 1.5 millones de personas en todo el 2011 en Estados Unidos, el cual fue dirigido por el doctor Richard Light, en el cual se determinó, debido a que había varias bibliografías que alteraban o alternaban de cierta forma las principales causas del derrame pleural, pues ya se detectó que la principal causa de derrame pleural sigue siendo la falla cardíaca. Sin embargo, llama mucho la atención la elevación de los procesos oncológicos como una segunda causa muy cercana en esta corte de los pacientes a la falla cardíaca. El derrame paraneumónico quedó relegado a un tercer lugar y los casos de tuberculosis, aún siendo una enfermedad que se presenta de nuestro país y de algunas zonas endémicas en Estados Unidos, pues también llega a presentar una tasa elevada de causas como de derrame pleural. Otras causas como los posquirúrgicos que vemos muy comúnmente, incluso la cirrosis hepática, que también ustedes van a tener muy frecuentemente ahí. Ahora, a partir de eso, yo tomo mi muestra a partir de la toracocentesis, que es lo que sigue. Siguen pues los famosos criterios de Richard Light que todos ya conocemos. De hecho, él los publica en el año de 1972, que como dato curioso, él los publica precisamente en la medicina, en una revista orientada hacia medicina interna, después de ser ahora sí que rechazado por 3 revistas del ámbito de la neumología, pues se da esta publicación en donde él pues establece estos criterios que nosotros tenemos para ahora sí que realizar una identificación apropiada de aquellos tipos de derrame pleural que están asociados a un proceso de tipo exudado, ¿sale? Ahora, ¿qué sensibilidad tienen? Tienen una sensibilidad de hasta el 98% con la especificidad del 72%, ¿sale? Tenemos 3 parámetros. Primero, la relación de proteínas en suero, que esto nos va a reflejar lo que viene siendo la permeabilidad microvascular a nivel de la pleura. El siguiente parámetro es la relación LDH, la cual nos va a orientar hacia el grado de inflamación de la pleura. Y evidentemente, la cuantificación de LDH, si no contamos con una determinación en suero, pues nos va también a orientar ese grado de inflamación de la pleura. Desde aquí podemos empezar a ver que la LDH pues sí nos va a orientar, o debido a que su proceso fisiopatológico hace referencia a un proceso de inflamación, pues va a ser un poquito más sensible. Que esto pues se ha ya trazado que la determinación de la LDH es el marcador de utilidad más confiable para la identificación de los exudados. Ahora, hay otros marcadores que ustedes pueden usar sin realizar la comparación con los criterios de Light. Si ustedes realizan una toracocentesis y obtienen unos valores de LDH solamente en el líquido pleural mayores a 550,
Con eso ustedes ya lo pueden clasificar como un tipo de exudado, porque verán que tiene una sensibilidad muy alta, el 96%, y una especificidad del 100%. Entonces, esto es sin realizar los criterios de Lyme, ¿sale? Ahora, una relación de la LDH entre el suero y el líquido pleural mayor a 1 también tiene una sensibilidad alta de hasta el 91%, ¿sale? Con una especificidad ya que va bajando en un 78%. Sin embargo, también la relación o un nivel de proteínas mayor a 3 gramos en el líquido pleural, pues tiene una sensibilidad del 100, pero una poca especificidad hasta el 30%, relacionada con los procesos también de crónicos, como viene siendo alteraciones en cuanto a la función hepática y a la función cardíaca. Ahora, esta tabla también se las voy a dejar porque es ahora sí que toda la recopilación que se ha hecho en cuanto a la precisión diagnóstica de algunos valores combinados para la detección de los exudados. Como podemos ver, aquí tenemos varios de los que ya les comenté. Sin embargo, para no hablar de todo completo, igual la presentación se las voy a hacer llegar porque esto es muy importante para ustedes. Al final de cuentas, podemos ver que en cuanto a sensibilidad y especificidad, todavía en cuanto a precisión diagnóstica, los criterios de Light se mantienen como un estándar muy apropiado para la valoración de los pacientes y la identificación de los exudados, ¿vale? Hay otros parámetros que sí tienen una mayor tasa de sensibilidad, especificidad e incluso de precisión. Sin embargo, por ejemplo, la determinación de colesterol es un poquito más reservada y no se realiza en todos los centros de salud. Entonces, al final de cuentas, lo más estandarizado serían los criterios de Light. Ahora, de 1972 a la fecha, no hay hasta ahorita algún tipo de criterio nuevo o que haya, digamos, quitado la corona, lo que viene siendo los criterios de Lyme. Sin embargo, aproximadamente en los años 90 se crean los criterios de Hefner, que es un esfuerzo para realizar unos nuevos criterios similares a los criterios de Lyme, que se realiza con algunos especialistas a nivel de pleura en Indonesia y en algunos países del sureste asiático. Este tipo de criterios dentro de los artículos demostró que podía alcanzar una sensibilidad de hasta el 100% y una especificidad del 86%. ¿Qué es la ventaja de los criterios de Hefner que tiene sobre los criterios de Light? Que los criterios de Hefner solamente te piden la valoración de las características del líquido pleural. A diferencia del Light, Hefner no te pide la determinación o una comparación de los mismos valores en suero, ¿sale? Como pueden ver, se basa en la determinación de proteínas, del colesterol y de la LDH solamente en el líquido pleural. Ahora, ¿qué controversia hay en cuanto al manejo de los criterios de Hefner? ¿Sirven o no? La verdad es de que el primer estudio demostró tener una sensibilidad elevada hasta el 100%, como les comentaba. Sin embargo, hay datos contradictorios donde se han hecho algunos otros estudios, donde se han comparado los criterios de Hefner contra los criterios de Light, y el principal inconveniente es que si observan la presencia de la LDH, los criterios de Hefner te pide que sea más del 45% del límite superior, te pide un poquito menos que lo que viene siendo los criterios de Lyme. Sin embargo, esta baja en cuanto a la determinación del LDH se ha visto que a veces puede causar que algunos trasudados sean clasificados erróneamente como exudados. Entonces, son algunas de las controversias o de algunos de los inconvenientes que tienen estos criterios. Que aún no se haya resuelto, no tengamos un estudio el cual establezca al 100% la utilidad de ellos, pues aún no se tiene, pero sí es importante que los tengan en mente, sobre todo en el contexto, a lo mejor de que no tengan algunos valores en suero para la determinación de los criterios de Light, ¿sabe? Ahora, ¿qué causas yo tengo para valorar que si es las principales causas de un trasudado contra un exudado? Pues vienen siendo estas. Primero, ahorita vamos a ver lo que vienen siendo los trasudados, que evidentemente las fallas cardíacas se llevan el primer puesto. Hay algunas otras alteraciones como la cirrosis hepática o incluso las afectaciones a nivel renal que llegan a ser muy prevalentes en nuestro país, los cuales también pueden generar este tipo de alteraciones. Otras causas menos frecuentes, el hipotiroidismo, los síndromes nefróticos e incluso la presencia de tromboembolia pulmonar, ¿sale? Hay otras causas raras, pero que son muy
marcables, como viene siendo la presencia del urinotórax, que se relaciona mucho con procedimientos endoscópicos a nivel del tracto urinario, y que como tal también es una causa común que a veces nos hemos topado, sobre todo en los servicios de urología. Ahora, continuando en base a eso, vamos a hablar de las tres principales causas de trasudados, que es muy importante aquí que pongan atención. Primero tenemos la secundaria, la falla cardíaca, que como les comentaba, pues es la principal causa de derrame pleural a nivel mundial, contando tanto exudados como trasudados. Más o menos se estima que hasta un 87% de los pacientes con una falla cardíaca descompensada van a presentar un derrame pleural durante toda su hospitalización o durante todo su desarrollo. Ahora, el derrame pleural refractario se presenta aproximadamente en la mitad de estos pacientes y presenta una mortalidad de hasta el 50% a un año, ¿sale? Entonces, por eso es muy importante y pues es un signo a veces incluso de mal pronóstico para los pacientes el hecho del desarrollo de una falla, de un derrame pleural en el contexto de una falla cardíaca. Ahora, la presentación es muy importante. La presentación por lo regular es bilateral hasta en un 70%. Llega a ser solamente unilateral y cuando es unilateral solamente se presenta del lado derecho en un 21% y hay que poner mucha atención debido a que pacientes, aunque tengan falla cardíaca con una derrame pleural del hemitórax izquierdo, pues pueden presentar alguna tasa o alguna otra etiología adyacente debido a que el porcentaje de ellos es muy bajo, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la importancia de la valoración del derrame pleural secundario a la falla cardíaca? Es que del total de todos los pacientes que se le realizan criterios de Light a esta patología en particular, entre un 25 a un 30% de los pacientes se llegan a clasificar los trasudados como exudados. Es una patología que nosotros conocemos como un pseudoexudado. ¿Qué pacientes van a tener riesgo para presentar un pseudoexudado? Pues especialmente se presenta en aquellos pacientes que han recibido tratamiento diurético o que se tiene registro de líquido pleural de más de 10,000 eritrocitos, lo cual pues puede llegar a ocurrir hasta en un 15% de los trasudados. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para aumentar e identificar esos pseudoexudados y no iniciar protocolos de forma errónea en pacientes con falla cardíaca? Pues tenemos tres variantes o tres opciones. Por eso, siempre que ustedes realicen una punción en cuanto al derrame pleural, yo les sugiero que pidan tres aspectos, bueno, dos aspectos fundamentales, además de la citología y del citoquímico. Una es la determinación de albúmina y la otra sería la determinación de bilirrubina. Ahorita vamos a ver por qué. Primero, pues podemos echar mano de estos tres criterios en los cuales podemos hacer un gradiente en cuanto a las proteínas séricas y de líquido pleural. Si están elevadas más de 3.1, vamos a identificar a esos pacientes como un pseudoexudado. Igual forma podemos echar mano de la albúmina con un gradiente mayor a 1.2 y pues la verdad en centros más especializados también se puede hacer la determinación de ProBNP, que si tenemos unas concentraciones de más de 1500, también nos pueden orientar a desclasificar ese exudado y transformarlo en un trasudado en el contexto de una falla cardíaca. Ahora, a veces si no contamos con ese tipo o si no se realiza como tal una valoración o una punción en cuanto a toracocentesis por alguna razón, también se ha creado, bueno, dentro del manejo o el estudio de este tipo de pacientes, se ha realizado un score o una probabilidad en cuanto a las características clínicas. En esta, pues podemos ver que nos vamos a otorgar algunos puntos, algunos aspectos de ese paciente, que va a ser la edad mayor a los 75 años, el gradiente de albúmina que veíamos anteriormente mayor a 1.2 igual a 3 puntos, la LDH en el líquido pleural al menos de 250, que representa 2/3 del límite superior normal del LDH sérico, dará 2 puntos. El derrame bilateral en la radiografía también dará 2 puntos y un gradiente de proteínas mayor de 2.5 dará 1 punto. Si ustedes al realizar esta valoración de de escala clínica tienen un punto de corte mayor a los 7 puntos, la posibilidad
o el rendimiento de precisión diagnóstica se alcanza hasta en un 92% para saber que ese derrame pleural se trata de un pseudoexudado. Entonces, como pueden ver, este tipo de pacientes podemos echar mano de estos criterios, que los cuales tienen buena sensibilidad y buena especificidad, y estos criterios clínicos que también presentan un rendimiento de precisión diagnóstica mayor al 92% para detectar ese tipo de pacientes. ¿Cuál es el manejo? Pues evidentemente el manejo que vamos a otorgar en los pacientes va a ser esa optimización de la función cardíaca, que es como tal el pilar del manejo, y lo cual pues podemos ver que se presenta en aproximadamente 89% de los pacientes. Sin embargo, es probable que algunos pacientes, a pesar de que se les da el manejo con diurético y con restricción de los balances en cuanto a sodio, puedan presentar cierto grado de resistencia o de refractariedad a lo que viene siendo ese tratamiento. En esos casos, la toracocentesis es solamente cuando se está indicada realizar como manejo terapéutico de una falla cardíaca. Para resumir, solamente la toracocentesis se va a realizar en el contexto de una falla cardíaca cuando se tenga duda del diagnóstico o cuando se presenta una refractariedad a lo que viene siendo el manejo, ¿sale? Hasta ahorita, aquí, ¿alguna duda en cuanto al manejo de la falla cardíaca o del derrame pleural secundario de la falla cardíaca? Parece No. que no, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar rápido de lo que viene siendo otra patología que ustedes van a ver muy comúnmente, que viene siendo el hidrotórax hepático. ¿Sale? Por lo regular, si se llega a presentar hasta en un 5 o 15% de los pacientes ya en una etapa final de una patología hepática. El mecanismo exacto del desarrollo de este tipo de hidrotórax no se conoce, pero la teoría más aceptada es que se da debido al paso del líquido de la citis a través de algunos defectos diafragmáticos que se han podido detectar solamente mediante la realización de algunos estudios de biomarcación. Y existen 4 tipos que son los que les comento ahí. Sin embargo, el defecto a nivel o una fenestra a nivel del diafragma, que es el tipo 3, es el tipo más común relacionado a este tipo de pacientes, ¿sale? Ahora, al igual que los pacientes con falla cardíaca, este tipo de pacientes también van a presentar, o en el contexto de la citis, también van a suponer en muchas ocasiones duda diagnóstica en cuanto al origen de ese derrame. Ustedes también pueden echar mano de estos criterios para diferenciar lo que viene siendo un exudado como un trasudado secundario al hidrotórax. Una relación de bilirrubina entre el líquido pleural y el sérico menor a 0.6 es indicativo de la presencia de un hidrotórax hepático. También los niveles de albúmina con un gradiente mayor a 1.1 también nos va a orientar a lo mismo, al igual que un gradiente de proteínas mayor a 3.1, ¿sale? En estos casos, pues era como les comentaba, yo les recomendaría que dentro de su abordaje o solicitudes al servicio de laboratorio, cuando ustedes lleven una muestra de toracocentesis, que por lo regular puedan ver si pueden correrles los niveles de albúmina y los niveles de bilirrubina, ya que con eso ustedes van a poder prácticamente hacer los gradientes para descartar que cualquier tipo de derrame pleural sea por las 2 causas más frecuentes de lo que viene siendo los trasudados, que pueden originar algún tipo de confusión con un exudado, ¿sale? En este caso, pues el manejo, pues ustedes lo saben mejor que nosotros, pues viene siendo, o las recomendaciones iniciales en cuanto al manejo de ese derrame pleural, sería la restricción de la ingesta de sodio, también el agregar manejo con diurético, pero sobre todo también entre un 20 y un 30% de estos pacientes se volverá de cierta forma resistente a este tipo de tratamientos en cuanto al hidrotórax. Ahora, esto sí se los pido, bueno, se los puse ahí un poquito con negritas. No hay que realizar la colocación de una sonda endopleural en este tipo de pacientes, sobre todo en el contexto de un hidrotórax hepático. Esto está contraindicado según las últimas guías incluso de la BPS del 2022, en las cuales pues nos comentan que esto puede generar el retiro de grandes cantidades de volumen de electrolitos y también la pérdida de proteínas, los cuales pues al final de cuentas son
necesarias o son fundamentales para el paciente hepatópata. ¿En cuál sería el manejo ya utilizado? Antes la pleurodesis o incluso la colocación de los catéteres tunelizados también estaba contraindicado. Sin embargo, ya desde el 2017 se ha visto que la opción de la colocación de un catéter tunelizado como una medida paliativa para este tipo de pacientes se ha probado ya, e incluso se ha visto que hasta un 15 o un 33% de estos pacientes llegan a presentar algún tipo de generación de pleurodesis espontánea, ¿sale? Entonces es muy importante aquí que no se realice colocación de sondas endopleurales a los pacientes con hidrotórax hepático, ¿sale? Si está contraindicado. Ahora, la tercera y última causa más común que ustedes van a ver mucho en cuanto al derrame pleural es aquel secundario al manejo con diálisis peritoneal en los manejos en los pacientes con enfermedad renal crónica. En este tipo de pacientes, por su incidencia, pues es del 1.6 por ciento. La verdad es que es relativamente baja, pero se puede llegar a presentar incluso hasta 8 años después de iniciar la terapia dialítica. Ahora, ¿cuál otra vez es uno de los mecanismos? Pues se habla mucho del aumento de la presión positiva dentro de la cavidad abdominal, que esta llega a pasar hacia la región del tórax a través de un defecto a nivel del diafragma, algo muy similar de lo que pasa con los pacientes con un hidrotórax. Ahora, otros criterios que ustedes pueden echar mano son estos, ¿sale? Como tal, sabemos que los líquidos de diálisis pues están cargados o se usa mucho las concentraciones de glucosa para realizar su efecto o su mecanismo de acción. Entonces, niveles elevados en el líquido pleural, los cuales van de 200 hasta 2000, son indicativos de muy probablemente del paso del líquido de diálisis hacia esa región. Los niveles de proteínas también e incluso los cocientes de glucosa. Si se fijan, también los niveles de glucosa por lo regular lo reportan ya de forma normal dentro del estudio ordinario del líquido pleural. Entonces, por eso, si también la causa o la sospecha de que tenga algún tipo de alteración secundaria a la diálisis peritoneal, pueden usar prácticamente este tipo de criterios y pueden usarlos de mejor manera que realizar algún tipo de estudio invasivo para detectar algún tipo de fuga, ¿sale? Y pues evidentemente el tratamiento, pues también ya lo sabrán ustedes mejor que nosotros, pues son maniobras en cuanto a conservadoras. Se habla también incluso en estos artículos en cuanto al derrame pleural o hacen una recomendación incluso de cambio de modalidad o el cambio de la terapia por volúmenes menores, pero eso sí, al final de cuentas, pues yo los dejo un poquito más a consideración debido a que ustedes son un poquito más diestros en cuanto al manejo de este tipo de pacientes, ¿vale? Ahora, vamos a pasar, bueno, no sé si quedó alguna duda en cuanto a los trasudados, que son las dos patologías que ustedes van a ver más comúnmente, ¿sale? Aquí una duda. Ok. Doctor, entonces, cuando se trata de, o sea, de un derrame pleural por diálisis peritoneal, idealmente siempre debemos cambiar a hemodiálisis. Es lo que se realiza como tal, lo que se recomienda de acuerdo al manejo del derrame pleural. Pero yo les comentaba aquí que en este contexto ahora sí que se tiene que individualizar a los pacientes y sobre todo de que ustedes también o el manejo con el nefrología, a veces sí tenemos que hablar un poquito más de la mano y que ellos tomen la batuta en cuanto a ese tipo de indicación debido a que pues se tiene que individualizar cada paciente. Nosotros no podemos generar como tal el cambio de hemodiálisis solamente por la presencia de los derrames pleurales, ¿sale? Además, si son derrames de baja cuantía, también incluso no podemos realizar ese tipo de recomendaciones. Cuando son defectos muy grandes, la verdad es de que ahí nosotros sí tomamos la batuta. ¿Qué defectos grandes serían? Cuando ya se presenten derrames prácticamente masivos, que sean del 80, del 90 o del 100% y que comprometan un poquito la mecánica ventilatoria, e incluso el intercambio gaseoso de los pacientes con derrame pleural. Ahí sí es cuando nosotros sí realizamos como tal la recomendación de que se suspenda prácticamente las sesiones de diálisis, se cambia a una terapia por hemodiálisis por parte de nefrología y nosotros, apoyados por el servicio de cirugía de tórax, realizamos ya la valoración
en la cual nosotros podemos hacer desde una toracoscopía médica o incluso podemos hacer algunos estudios de escrutinio para detectar los defectos. Para esto, al final de cuentas, generar que el cirujano llegue a tener más evidencia de si hay o no un defecto a nivel de diafragma para que se llegue a reparar. Sería la única indicación que nosotros como neumólogos o donde siempre vendríamos cuando se presente prácticamente el derrame pleural masivo. Por lo regular, este tipo de derrames no llegan a tanto, son derrames aproximadamente entre un 20 o 30%, que es donde ya sí se tiene que individualizar ahora sí que cada caso, ¿sale? Gracias, Doc. Vale. Ahora, en cuanto al manejo de los exudados, pues les volví a poner esta tablita que es muy ejemplar en cuanto a qué tipo de causas son los exudados. Vemos que las causas más frecuentes pues siguen siendo prácticamente las que les había comentado y las que se descubrió en el estudio del doctor Richard Lai, los cuales pues las causas oncológicas, las causas infecciosas y las causas por tuberculosis también llegan a presentar cierto grado de, de prevalencia elevada. Hay otras alteraciones, incluso como enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoide, algún tipo de pancreatitis también se llegan a considerar a veces como tipo de exudados. Y yo también ahí le recomendaría, o bueno, yo agregaría también las infecciones micóticas y algunas infecciones secundarias a lo que vienen siendo abscesos hepáticos. Yo muchas veces les comento a los médicos que están acá en el hospital que muchas veces el hecho de que se genera un derrame pleural secundario, un absceso hepático, no quiere decir que sea la presencia de un hidrotórax, que muchas veces como se tiene una hepatopatía de tipo infecciosa identificada, los llegamos a confundir con hidrotórax, pero es debido a estos defectos, como verán, el diafragma puede llegar a presentar algunos defectos en que este tipo de abscesos hepáticos puedan generar un derrame pleural o puedan generar que el derrame pleural que era secundario a la falla hepática se llegue a infectar. Entonces también son causas muy frecuentes que yo veo en cuanto al manejo de los pacientes en gastroenterología por algún tipo de absceso hepático, ¿sale? Entonces sí hay que tomar también mucho en cuenta. Ahora, eso era como bibliografía a nivel internacional. Aquí en México no tenemos como tal unas cifras así muy claras en cuanto a viene siendo el manejo de los trasudados. Sin embargo, en algunos centros de referencias, como viene siendo el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, si observamos que en algunos estudios se observó que la causa número uno de derrame pleural de tipo exudado seguían siendo los procesos oncológicos, ¿sale? Que se presentaban hasta en un 33%. La presencia de un derrame de una neumonía, un proceso infeccioso fue la segunda causa. Como pueden ver, los pacientes que yo son los que veo un poquito más en cuanto al manejo con el servicio de infectología, que son los pacientes con VIH, ellos llegan a presentar muchos derrames pleurales, entonces también no veo tan descabellado que estén ahí empatados en una tercera posición con la tuberculosis, ¿sale? Ahora, en algunos otros centros de referencia, por ejemplo en Monterrey, tienen como tal otro tipo de datos. Sin embargo, aquí lo más interesante es determinar, okay, si la causa oncológica es la principal causa de un tipo de exudado, ¿cuál será el tipo de cáncer más frecuente? Pues evidentemente en este caso el cáncer de pulmón de tipo de un adenocarcinoma pulmonar se llevó hasta un 37% de los casos, los carcinomas epidermoides o escamosos un 24%, pero mucho ojo a lo que viene siendo los tumores metastásicos. Sobre todo hay que tomar en cuenta mucho la distribución del cáncer de mama y del cáncer de ovario, ¿sabes? Porque son unos tipos de cánceres donde sus principales órganos de inserción o de metástasis llegan no a ser tanto el pulmón, sino llega a ser más la pleura. Ahora, también mucha atención a lo que viene siendo la presencia de los trastornos hematológicos, por ejemplo, los linfomas no Hodgkin, que por lo regular no solamente dan un exudado, sino que incluso llegan a presentar datos de un kilotórax, los cuales son a veces incluso muy difíciles de manejar debido al gran daño que llega a presentar ese conducto torácico. Ahora, estas
como unas características clave que sí me gustaría ahorita que se las aprendieran. Como tal, son algunas de las características que puede llegar a tener ese líquido pleural y lo cual te puede llevar a la condición o la etiología de forma inmediata. Una, evidentemente, y la más sencilla sería el cultivo positivo, la presencia de pus, lo cual te va a orientar hacia la presencia de una causa infecciosa y que muchas veces cuando ya se encuentra pus dentro de la cavidad pleural, pues la vamos a llamar como la presencia de un empiema. La detección de ácidos de bacilos para tuberculosis dentro de la cavidad pleural es indicativo de una tuberculosis pleural, pero créanme que es muy, muy, muy raro encontrar bacilos positivos debido a que la tuberculosis pleural por definición no es bacilífera, entonces tenemos que tener ahí una concomitante o una infección concomitante de una tuberculosis a nivel pulmonar para tener este tipo de hallazgos. El hemotórax, pues evidentemente los puntos de corte mayor a 0.5 nos hacen indicativo de ello. También los niveles elevados de amilasa hacia una enfermedad pancreática. Mucho ojo con lo que viene siendo el kilotórax y los niveles elevados de triglicéridos mayor a 110 o la presencia de kilomicrones también presentes dentro de ese líquido. Los niveles elevados de anti-DNA también orientativos hacia lupus y también la presencia del coletórax, que los cual por lo regular es solamente he visto un caso que por lo regular son secundarios a lo que vienen siendo exploraciones de la vía biliar por parte de servicios de cirugía, en los cuales puede haber daño a nivel de la vía biliar, lo cual pues va a generar incluso a veces la colección de ese tipo de secreciones dentro de la cavidad pleural, ¿sale? Y evidentemente la citopatología en el contexto de una patología maligna, la presencia de células positivas, por ejemplo, en el caso de un adenocarcinoma, la presencia de células en anillo de sello, pues es incluso más que diagnóstica para ese tipo de pacientes de acerca de una patología de tipo oncológica. Ahora, nada más para de forma rápida, los dos tipos de exudados que vamos a ver van a ser el derrame pleural paraneumónico y el oncológico, ¿sale? Comenzando un poquito con el paraneumónico, pues evidentemente sabemos que es el asociado a un tipo de infección pulmonar que puede llegar a ser por una patología, ya sea una neumonía, un absceso pulmonar o la presencia incluso de un proceso de bronquiectasias infectadas y que por lo regular entre un 20 y un 57% de todas las neumonías, o sea, prácticamente la mitad de nuestras neumonías bacterianas, se va a presentar con un derrame pleural paraneumónico durante el curso de la enfermedad y solamente el 40% de ellos pues se va a llegar a locular o se va a llegar a presentar como un empiema. Ahora, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes hallados? Que esto pues, lo preguntan muchas veces en cuanto a sus exámenes del POEM, incluso en exámenes de consejo de nuestro caso, pues evidentemente los más asociados en aquellas neumonías adquiridas en la comunidad serán los gram positivos. Sabemos que Streptococcus pneumoniae es un germen muy presente en lo que viene siendo este tipo de pacientes como causa de neumonía comunitaria. Anaerobios, poner mucha atención sobre todo en el contexto de neumonías por aspiración y también pacientes con aislamientos en cuanto a gram negativos. En el caso de una neumonía nosocomial hay que pensar siempre en el Staphylococcus aureus o en los gram positivos, porque incluso hasta el 60% de ellos, según esta bibliografía española, se presenta con cierto grado de resistencia a penicilina. También, no obstante, no olvidar acerca de otros gram negativos importantes colonizadores a nivel hospitalario, como viene siendo E. coli y Pseudomonas, ¿sale? ¿Cuál es el proceso en el cual se da este tipo de derrame? Por lo regular, la inflamación de esa base de la pleura puede llegar a presentar el dolor pleurítico debido a ese mismo roce. Ese mismo roce, pues como tal, y el proceso de inflamación, pues va a llevar al reclutamiento o a que se presente la excreción de neutrófilos y monocitos, los cuales van a liberar tanto interleucina 8 como factor de necrosis tumoral. Este tipo de alteraciones se va a presentar durante un proceso que se llama pleuritis seca. Se va a seguir en la fase exudativa debido a la liberación de la interleucina 8 y del factor de necrosis tumoral alfa, va a generar un aumento de la permeabilidad capilar y de la vasodilatación, lo cual va a llevar
al aumento del líquido intersticial y va a generar que se acumule cada vez más líquido en esa fase. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Después, cuando ya se tiene el líquido pleural dentro de esa zona de la pleura, puede ser que se llegue a colonizar o que llegue algún tipo de invasión de germen, los cuales pues van a generar que a su vez ellos va a haber una reducción en cuanto a lo que viene siendo algunas sustancias como el activador del plasminógeno, y van a aumentar otras como los inhibidores del activador de plasminógeno, lo cual va a generar el depósito de fibrina. ¿Sale? Esta fase se conoce como la fase fibrinopurulenta porque también se va a presentar la fagocitación de lo que vienen siendo esos gérmenes y va a perpetuar lo que va a ser esa fase y va a generar al final de cuentas pus o contenido, bueno, sí, va a generar al final de cuentas pus dentro de la cavidad y después va a llegar que es todo ese tejido, va a llegar a una fase organizativa por una invasión de fibroblastos, los cuales van a crear a su alrededor una red de tabiques de fibrina, los cuales van a generar los famosos lóculos que todos conocemos. Ahora, ¿qué tiempo tenemos para la presentación de toda esta fase? Una fase de pleuritis seca se ha visto que va desde el día 0 de la infección hasta el día 5. La fase exudativa del día 5 al día 10, ¿sale? La fase fibrinopurulenta se presenta del día 10 hasta el día 15 y más allá del día 15 se presenta la fase organizativa. Entonces, muchas veces nosotros vamos a recibir a los pacientes dentro de una fase exudativa o incluso dentro de una fase fibrinopurulenta, que es donde todavía se puede realizar algún tipo de manejo en cuanto a esos pacientes. Cuando nosotros realizamos la toracocentesis, como podrán ver, tenemos varias formas de categorizar y de tratar ese tipo de derrame pleural. Sobre todo la más usada es la superior, que es la clasificación de Light, lo cual pues nos va a dividir a nuestro derrame paraneumónico en 7 clases, siendo la última fase ya la presencia de los lóculos múltiples o la presencia ya de un empiema formado. ¿En qué va a depender cómo realicemos o no este tipo de clasificación? Depende mucho del estudio del líquido pleural, pero también de la determinación de los valores gasométricos de ese líquido pleural. Entonces, aparte de lo que les había comentado sobre el análisis del líquido pleural, también les recomiendo que, si se puede, realicen ustedes que tengan el gasómetro ahí para manipularlo, ustedes, o si no, pues comentarle al personal del laboratorio que realicen una gasometría del líquido pleural. Esta pues simplemente se procesa a nivel del aire ambiente, no se necesita algún tipo de modificación en cuanto a temperatura o de FiO2, sino que solamente nos va a interesar mucho la determinación de los valores de pH y los niveles de glucosa para nosotros hacer una valoración y una adecuada estratificación en cuanto a qué clase de derrame pleural o en qué fase estamos en cuanto a ese derrame pleural. Hay otras menos utilizadas como vienen siendo las de la BTS, que son un poquito más complejas, pero que al final de cuentas, pues la más aceptada y la que más se usa actualmente viene siendo la clasificación por clases de Richard Light, ¿sale? Ahora, ¿cómo nosotros o algo muy importante que tenemos que hacer en esos pacientes, valorar mortalidad? Esto se puede llevar a cabo mediante la validación de este score, que es el Rapid Score, el cual, pues como pueden ver, toma varios aspectos como la edad, los niveles de urea, las características de ese líquido, la fuente de infección, ya sea comunitaria o hospitalaria, y los valores de albúmina para estadificar a nuestros pacientes dentro de un riesgo bajo, medio o alto de mortalidad secundaria al derrame pleural, ¿sale? Eso es en cuanto a todo el análisis químico que ustedes tienen que realizar de esos pacientes. Ahora, ¿qué es lo que sigue muchas veces de primera mano? Realizar la valoración por imagenología. Es muy importante nosotros o la realización de un estudio de tomografía debido a que, o de ultrasonido, debido a que nosotros podemos determinar las características de ese líquido. Por ejemplo, estas imágenes que nosotros podemos ver son la presencia de los famosos lóculos, los cuales pues vamos a ver que es el acúmulo de ese mismo líquido dentro de lo que viene siendo esas adherencias o de las capas o de las pleuras, tanto visceral como parietal, lo cual pues a nosotros nos indicaría mucho ya la presencia de un derrame pleural complicado
el cual ya requiere como tal cierto drenaje. Una característica muy que les va a ayudar a diferenciarlo de algún tipo de otra lesión es que este tipo de derrames pleurales ya loculados no llegan a presentarse alguna modificación en cuanto al cambio de posición que este presenta. Y vamos a ver muy frecuentemente si el estudio tomográfico es contrastado, vamos a ver el famoso signo de la pleura dividida, pleura encisa o pleura separada, que depende de la bibliografía, cómo se vaya a encontrar. Lo mismo, solamente se conoce este signo como se va a observar el despegamiento, la separación de ambas hojas pleurales. Podemos ver en la flecha superior esa delgada línea un poquito con aumento de la atenuación que correspondería más a lo que vendría siendo la pleura visceral. Sin embargo, la parte de la flecha inferior correspondería más a lo que vendría siendo la pleura parietal y evidentemente todas las lesiones isodensas que tenemos al centro corresponderían al líquido, ¿sale? También a partir de este signo nosotros podemos ver ya datos de engrosamiento pleural a ese nivel, ¿sale? Entonces es un signo muy importante que muchas veces les llegan a preguntar porque es el signo más confiable o sensible a nivel tomográfico para la valoración de los derrames pleurales complicados. Ahora, ¿cuál es el mejor estudio para valorar las características de ese líquido? Pues es el estudio con el ultrasonido torácico, el cual nos va a permitir la detección de cantidades mínimas de líquido e incluso nos va a hablar acerca de la presencia o las características de ese líquido, si hay la presencia de septos, si hay la presencia de algún tipo ya de material purulento dentro de esa cavidad con una sensibilidad de hasta el 98%. Además de que hoy por hoy todas las guías nos hacen una recomendación en cuanto al ultrasonido torácico, debido a que es ahora sí que el estudio que se necesita o que presenta menos tasa de complicaciones para la realización de algún tipo de estudio invasivo. Sale como vendría siendo una toracocentesis o incluso la colocación de una sonda endopleural. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver imágenes como estas, donde vamos a ver el líquido pleural dentro de las características del mismo, la relación que vamos a tener con el pulmón y pues evidentemente esto lo podemos hacer en cualquier posición y anexos a la cama del paciente, con lo cual pues nosotros vamos a poder incluso hacer una cuantificación de ese líquido, ¿sale? Y vamos a poder ver, por ejemplo, algún tipo de lesiones, por ejemplo, lo que viene siendo en el recuadro A, la presencia de engrosamiento pleural, en el cuadro B, la presencia de algún tipo de implantes o de adenopatías que se van a observar dentro de esa pleura, o incluso derrames ya tan complicados como viene siendo la presencia de septos en el cuadro C, o incluso ya la presencia o formación ya de lóculos francos, como viene siendo la imagen en el cuadro D. Entonces, como les comentaba, es el mejor estudio para nosotros observar este tipo de alteraciones, ¿sale? Ahora, ¿qué vamos a hacer en cuanto al tratamiento de forma resumida? Pues evidentemente el objetivo es controlar la tasa de infección mediante la antibiótico-terapia. Se recomienda iniciar de forma empírica, tomando en cuenta las bacterias o los gérmenes que ya les había comentado antes y ajustarlo de acuerdo a los cultivos que ustedes realicen en cuanto a su toracocentesis, ¿sale? Otra cosa es que me preguntan mucho es cuándo se realiza la colocación de un drenaje endopleural. Ahora, como les decía, esto depende mucho de las características de ese líquido y parte fundamental, la parte del citológico y el citoquímico que ustedes saquen mucho, tiene que ver con los valores gasométricos. Un valor de un pH menos de 7.20 es indicativo de sonda, al igual que la presencia de un derrame pleural loculado único, solamente un lóculo, o que tengamos ya presencia de gérmenes en el líquido pleural. Otra cosa muy importante es la glucosa menor de 60. Aquí por niveles de bibliografía se ha tomado el conteo de 60, pero actualmente en la guía mexicana y en guías de práctica clínica o evidencia a nivel Latinoamérica se toma un nivel de corte de 40, ¿sale? Entonces, pero lo más confiable en estos casos, que de hecho, si no tienen una gasometría para hacer la determinación de pH de glucosa, quizás lo más apropiado sería la determinación de ese mismo LDH, que cuando se presentan más de 1000, sí es indicativo de la colocación de una sonda endopleural. Ahora, cuando todo eso nos falla, el drenaje con toracocentesis, incluso colocación de sonda endopleural, o cuando nosotros ya vemos
la presencia de septos o un derrame pleural multiloculado, ya el tratamiento llega a ser quirúrgico, ¿sale? Ya en ese tipo de casos no es posible, aunque se realiza a veces colocación de algún tipo de sonda endopleural, ya no es posible realizar el manejo de ese tipo de pacientes y sí tenemos que hablar con el servicio de cirugía de tórax para que nos apoye con la realización de un lavado y decorticación de esos pacientes, ¿sale? Ahora, ya por último, y me voy a ir un poquito más rápido para ya no tardarnos tanto, en cuanto a la definición o lo que viene siendo el derrame pleural maligno, que a mí se me hace de suma importancia, como vemos, es la primera causa de derrame pleural de tipo exudado. Ahora, una aclaración. ¿Cuándo hablamos de un derrame pleural paraneoplásico y cuándo hablamos de un derrame neoplásico? Como tal, los derrames pleurales paraneoplásicos son secundarios a la misma acción del proceso oncológico, ¿sale? Y en los paraneoplásicos como tal, la diferencia radica en que cuando se realiza un estudio de citopatología, no se van a encontrar células malignas dentro de ese líquido. Caso contrario, cuando se detecta de forma significativa ya la presencia de esas células malignas o de algún tipo de tejido tumoral dentro de ese líquido pleural, ya no lo vamos a llamar como un derrame maligno como paraneoplásico, sino ya se va a convertir en un derrame pleural neoplásico. Entonces es una cosa muy importante para que ustedes tengan en cuenta y sepan diferenciar cuando hablamos de una cosa y cuando hablamos de otra. Es muy importante la detección del derrame pleural maligno, es que muy a pesar o muy independientemente del tipo de tumoración a la cual nos estemos enfrentando, la tasa de sobrevida cuando se detecta este tipo de alteraciones va de los 3 hasta los 12 meses, dependiendo esto evidentemente del proceso oncológico con el que estemos. Y afortunadamente, pues solamente, bueno, para bien o para mal, afortunadamente solamente el 15% de los pacientes con cáncer de algún tipo, sobre todo del pulmonar, van a debutar con un derrame pleural. Esto se los comento porque cuando ya tenemos la presencia de un derrame pleural, ya estamos hablando de pacientes en un estadio 4, donde ya tenemos cierto grado de diseminación, sobre todo hacia la región pleural. Ahora, de estos pacientes, aproximadamente más de la mitad en el transcurso de su patología oncológica se van a presentar con este tipo de afectación. ¿Cuáles son las principales causas de un derrame pleural de estas características? El primer lugar, sin duda, una se lo lleva a las tumoraciones pulmonares, siendo el adenocarcinoma el que más tiene una tendencia por una invasión hacia la pleura. El segundo lugar, pues viene siendo tumores de mama, que también debido a su vasta irrigación o anexo a lo que viene siendo el sistema linfático, también llegan a presentar una tasa elevada de invasión hacia la pleura. Y en un tercer lugar estaremos hablando de los tumores pleurales hacia los mesoteliomas. Ahora, ¿qué otros tipos de patologías llegan a presentar algún tipo de alteración? Pues tenemos desde procesos desde linfomas, los tumores gastrointestinales y también los tumores de ovario que también llegan a presentar un porcentaje de este tipo de derrames, pero mucha atención a los pacientes, sobre todo en el contexto de pulmón y de ginecología. Aquí sí hay algunas características clínicas, que era lo que les comentaba, que sobre todo la presencia del dolor en el sitio del derrame y siendo un dolor prácticamente insoportable, sí nos orienta mucho hacia la presencia de un mesotelioma debido a la invasión de la región pleural por esa patología. Los derrames pleurales bilaterales pues se llegan a presentar también tanto en el cáncer de mama o de ovario y sobre todo también las características de un derrame unilateral con la presencia de un mediastino fijo. Por lo regular sabemos que los derrames de gran cuantía llegan a ser un desplazamiento de estructuras mediastinales, desplazan corazón o desplazan tráquea hacia la región contralateral al derrame. Sin embargo, cuando tengamos un derrame pleural masivo y con esas estructuras fijas o anexas a lo que viene siendo o en su posición original, pues sí valdría la pena estar sospechando en ese tipo de patologías. ¿Cuándo vamos a sospechar de ello? Pues a diferencia de los derrames paraneumónicos, en los cuales la presencia de literal un aumento en el predominio neutrofílico de ese líquido pleural, aquí será el contrario. Por lo regular, en los derrames oncológicos se presenta hasta en un 80% el predominio de las células linfocitarias. Ahora, el aspecto hemorrágico sí se llega a presentar en un 95%. Los niveles de ADA menores a 35 también se llegan a presentar en el 95% de los casos. Hay que recordar que
niveles de ADA mayores a 40 se orientan mucho hacia la presencia de una tuberculosis pleural y sobre todo las características gasométricas que nosotros vamos a tener en ese tipo de derrames pues son muy marcadas. Como tal, la radiografía de tórax, que era lo que les comentabas, no sé si recuerden la imagen que les ponía al principio, pues en ese tipo de patologías vamos a observar lo que viene siendo el engrosamiento pleural, la presencia de nódulos o la misma tumoración. En este caso les puse la imagen de la derecha debido a que es orientativo de que a pesar de que tiene un derrame pleural de aproximadamente más del 50%, si se fijan no hay un desplazamiento de lo que vienen siendo las estructuras mediastinales. Entonces esto nos orientaría mucho hacia la presencia de nódulos o adenopatías o incluso un engrosamiento pleural en ese hemitórax para estar pensando lo que viene siendo una patología oncológica, ¿sale? El ultrasonido pues también es una prueba que nosotros usamos mucho, sobre todo para detectar esas mismas características, las nodulaciones o incluso el engrosamiento pleural y nos ayuda hacia la realización de ciertos procesos para obtener tejido, ¿sale? Ahora, hay que recordar que cuando tenemos un derrame pleural muchas veces estamos obligados a obtener tejido y el ultrasonido nos facilita mucho esta labor debido a que podemos alcanzar tasas de rendimiento diagnóstico hasta el 96% debido a que ya realizamos la toma de muestra dirigida hacia la zona y pues evidentemente hacemos una reducción de lo que vienen siendo las complicaciones. La tomografía de tórax es fundamental para hacer la valoración de este tipo de pacientes. Ahora, ¿qué les recomendaría yo aquí? Pues que la tomografía de tórax por lo regular se haga una vez de que ustedes realizaron una toracocentesis o la colocación de una sonda endopleural, ¿sale? A mí lo que me interesaría más es ver ese tórax o ese hemitórax donde estaba el derrame pleural, verlo vacío para poder analizar bien las características de la pleura, si hay nódulos o algún tipo de tumoración debajo, para tratar de así formar ya un plan diagnóstico a futuro para la realización incluso de broncoscopía o toracoscopía, ¿sale? Entonces esa es como una recomendación que les hago porque muchas veces sí nos hemos topado con pacientes que se les realiza la tomografía con todo el derrame pleural y pues al final de cuentas no nos ayuda mucho ese tipo de tomas de tomografía y solamente realizamos una irradiación innecesaria lo que viene siendo el paciente. Esto es lo que nosotros vamos a ver en ese contexto por la presencia de las alteraciones a nivel de la pleura, ¿sale? Que en este caso obedece más hacia la presencia de un mesotelioma, como era el primer caso. Sin embargo, podemos ver que incluso los adenocarcinomas pueden presentar una apariencia muy similar a ello y asociado también al líquido pleural, ¿sale? Ahora, en cuanto a ese mismo manejo maligno, como les decía, no es solamente tomar líquidos, sino es tomar ya algunas piezas de patología para hacer la determinación del origen de ese tipo de lesión, lo cual pues tenemos incluso manejo con biopsias pleurales percutáneas, las cuales pues tienen una sensibilidad baja en cuanto a la patología oncológica, sin embargo las podemos usar o se puede aumentar ese rendimiento hasta en un 85% cuando nosotros detectamos la presencia de paquipleuritis o nódulos mediastinales y más si lo podemos hacer con el manejo del ultrasonido. Nosotros lo que hacemos aquí en la raza es también hacer la valoración de una toracoscopía médica o VAPS. Muchas veces llega el paciente con un derrame pleural masivo que a lo mejor nosotros detectamos de cierta forma que no tiene un compromiso clínico, entonces lo que hacemos es programar una videotoracoscopía que por lo regular lo tenemos indicado en pacientes con ECOG de 0 a 2 y que nos orienta mucho a lo que viene siendo el diagnóstico, ¿sale? Porque tiene varias ventajas. Entonces, una es el rendimiento diagnóstico, la toma de esa muestra de líquido pleural y sobre todo también la toma de muestra, porque nosotros una vez que realizo la toracoscopía y realizo el vaciamiento de todo ese derrame pleural, a veces me puedo encontrar con este tipo de lesiones nodulares, las cuales pues se puede realizar una biopsia y podemos obtener ya un diagnóstico pues más oportuno de lo que viene siendo el manejo, la patología oncológica. En el caso de la derecha, lo que nos topamos esa vez que hicimos la toracoscopía fue la valoración de un adenocarcinoma. Entonces pueden ver toda la diseminación en cuanto a nodular de lo que viene siendo esa cavidad pleural que ya está completamente invadida.
Ahora, ese es en el contexto del diagnóstico, pero ¿ustedes qué pueden hacer en cuanto en cuanto a la valoración? Como les dije el día de ayer en cuanto al manejo de POC, a mí me gusta y es como punto de buena práctica que pongan apellidos muchas veces a sus padecimientos. Lo primero que tienen que hacer es sacar una valoración funcional en cuanto a la escala de Karnofsky de su paciente con un derrame pleural, ¿sale? Lo primero que tenemos que hacer, yo creo que es un índice que todos ya conocemos. Lo siguiente sería una valoración en cuanto al ECOG de los pacientes, que también pues, nos habla mucho acerca de la evolución y de las capacidades diarias y sobre todo la autonomía de nuestros pacientes, lo cual también va a ser muy, muy importante para la valoración del derrame pleural. ¿Por qué? Ahora, porque hay que recordar que todas estas escalas nos hablan mucho de funcionalidad y también nos van a hablar de pronóstico, pero en el contexto de un derrame pleural nos hablan de tratamiento a seguir. Entonces yo les recomendaría que realicen el derrame pleural del lado que se encuentre, ya sea paraneoplásico o neoplásico, posteriormente como su primer apellido y segundo apellido a ese derrame pleural sea la escala de Karnofsky y su ECOG del paciente, porque su tercer apellido va a obedecer a un índice que se conoce como índice de Lenz, el cual pues fue validado en el 2014 y ese que nos marca supervivencia. Como pueden ver, en cuanto al índice de Lenz, toma en cuenta tanto los niveles de LDH, el ECOG que ustedes ya sacaron previamente, el ratio en cuanto a neutrófilos y linfocitos y el tipo de tumoración. ¿Por qué el tipo de tumoración? Porque evidentemente sabemos que hay algunos tipos de tumores más agresivos que otros, en los cuales, pues como les comentaba, se incluyen mesotelioma, las patologías a nivel pulmonar y la patología relacionada con mama. Entonces, en base a este índice nos vamos a calificar al paciente en un riesgo de sobrevida, ya sea de riesgo moderado, bajo y elevado. Entonces, este va a ser como tal su tercer apellido para orientar su diagnóstico en cuanto al abordaje del derrame pleural. Más recientemente se sacó el PROMIS Score, que fue validado en el año 2008 y también nos hace una predicción de mortalidad a los 3 meses en los pacientes con derrame pleural maligno, ¿sale? En el cual pues se toman en cuenta 8 variables clínicas para agrupar a nuestros pacientes dentro de un grupo A, B, C o D y de acuerdo a ello nos va a dar la tasa de sobrevida o de mortalidad a 3 meses fijo. Este es el PROMIS Score que se sacó originalmente, el cual incluía la determinación de una partícula que se llama TMP1, los cuales pues obviamente no se realiza en cualquier centro hospitalario y que es una partícula que nos habla mucho de lo que viene siendo la apoptosis o como tal la destrucción celular. Sin embargo, existe este PROMIS biológico, el cual prácticamente son los mismos criterios, sin embargo, solamente se realiza el retiro de lo que viene siendo esa partícula, ¿sale? Entonces, como tal ha sido el que ha mostrado una mayor precisión en cuanto a la tasa de mortalidad fija 3 meses en este tipo de pacientes. Entonces, yo aquí que les recomendaría en cuanto al manejo, en cuanto al diagnóstico, diagnosticar a sus pacientes con el derrame pleural paraneoplásico que está afectado, el índice de Karnofsky, el ECOG, el índice de Lenz y el PROMIS, porque cuando si presentan ustedes a un paciente con estas características, prácticamente a un neumólogo o a alguien ya nos estarán diciendo cuál es el tratamiento que se tiene que realizar en este paciente, ¿sale? Evidentemente, pues la toracocentesis va a ser autorizada como método diagnóstico y como método de terapéutico para este tipo de pacientes, sobre todo en el caso de la disnea. Cuando se realiza una toracocentesis, solamente se realiza con fines diagnósticos cuando su paciente presenta disnea. Solamente son las únicas 2 indicaciones para realizarlo. El drenaje máximo que ustedes tienen que hacer es de 1.5 litros para evitar algunas complicaciones de edema por reexpansión, ¿sale? Ahora, lo que les comentaba en cuanto al manejo de los pacientes con la determinación del índice de Karnofsky de Koch va de acuerdo mucho a si son candidatos a pleurodesis. La pleurodesis ya sabemos que es la posición o el cierre de la cavidad pleural, tanto a nivel de la pleura parietal y visceral,
mediante la aplicación de un agente irritante que puede ser de varias causas, desde talco hasta isodine o incluso algunos antibióticos se han usado. El objetivo principal de este tipo de pacientes es prevenir las recurrencias del derrame pleural. También está indicado en el manejo de neumotórax. Sobre todo yo lo he usado en manejo de neumotórax de pacientes con VIH con infecciones secundarias a Pneumocystis jirovecii. Y pues evidentemente la realización de una pleurodesis clínica nos ayuda mucho a evitar la morbilidad relacionada de estos pacientes. ¿Sale? Ahora, esas son las indicaciones que les comentaba. La cuestión de las condiciones ideales para realizar la pleurodesis, pues van más de acuerdo a lo que viene siendo índices de Karnofsky. Como pueden ver, índices de Karnofsky mayores a 40 puntos, pues nos dan una esperanza de vida o más de 3 meses, entonces con lo cual se indica la realización de una pleurodesis, ¿sale? Entonces, por eso les comentaba que es muy importante hacer la determinación del índice de Karnofsky para ver si su paciente es candidato o no a la realización de la pleurodesis. Otras condiciones ideales serían tener evidencia de que ese pulmón se expande cuando la realización de la toracocentesis y pues descartarse que tenga algún tipo de obstrucción bronquial por por alguna tumoración, sobre todo en el contexto de que se presente algún tumor endobronquial. Las contraindicaciones, evidentemente, para realizar todo este proceso, pues son los índices de Karnofsky menor de 40 o niveles de Koch también mayores a 2, perdón, y pues todo lo que habíamos comentado, que tengamos falta de evidencia de la reexpansión de ese pulmón tras la evacuación del líquido pleural o incluso que detectemos la presencia de algún tipo de pulmón atrapado o incluso se ha visto que valores mayores a 19 centímetros de agua cuando nosotros realizamos una manometría pleural se relacionan mucho con el fallo de la pleurodesis. Ahora, cuando nosotros tenemos un fallo de la pleurodesis o la pleurodesis no está indicada, ¿a qué va mucho? A la colocación de un catéter permanente pleural. Este tipo de catéteres tunelizados, pues evidentemente se van a poner en los pacientes que tengan ECOGs elevados o Karnofskys menores de 40 o que tengan una sobrevida menor a 2 meses, ¿sale? Ese es el catéter que nosotros usamos o que es el más conocido, que es un Pleurex, que por lo regular aquí sí se vende en México, pero sí son bastante caros. Solamente este tipo de catéteres se colocan mediante una inserción, mediante una técnica de Selinger, se adiestra al paciente cómo quitar el líquido dentro de su botella y el paciente puede vivir completamente con ese tipo de sistemas. Obviamente están reservados a pacientes ya terminales o con esperanzas de vida menores a 2 meses. Entonces, evidentemente sí se tiene que tener una red de apoyo familiar para el uso de ello o que el paciente demuestre que él puede utilizarlo o que puede hacerse cargo de él. Como tal, las ventajas pues es de que evitamos muchos reingresos y procedimientos innecesarios en este tipo de paciente y pues podemos hacer un manejo paliativo de ese derrame pleural mediante la colocación del mismo. Las principales complicaciones, pues al final de cuentas, solamente se da el cuidado del sitio de herida que puede llegar a presentar incluso celulitis y las complicaciones pues más asociadas a este tipo de aparatos es precisamente durante la inserción que puede llegarse a provocar un neumotórax. Entonces son como complicaciones que se pueden llegar a todavía manejar, ¿sale? Cuando se retira el catéter se habla mucho acerca de que se puede retirar cuando se alcanza un drenaje de menos de 50 mililitros en 3 consultas con una división mayor de 24 horas, pero hasta ahorita no hay un tiempo determinado debido a que a pesar de que se indica en pacientes ya terminales o con una tasa de vida menor a 2 meses, por lo regular hay pacientes que superan esta expectativa de vida e incluso pueden llegar a que este tipo de pacientes puedan usar ese aparato durante 18 semanas sin que se haya reportado algún tipo de eventualidad, ¿sale? Entonces, hasta aquí ahorita es lo del manejo que tenemos en cuanto a catéteres. Como les comentaba, pues es una charla un poquito larga, solamente para culminar el manejo de la cirugía de tórax. Solamente son casos muy seleccionados en cuanto al manejo paliativo o el manejo del derrame pleural de origen maligno. Solamente está reservado a pacientes con una esperanza de vida mayor a 12 semanas, ¿sale? No sé si tengan alguna duda de lo que acabamos de comentarles.
La verdad es que es un tema muy, muy, muy largo, pero traté de sintetizarles lo más que pude, sobre todo todas las principales causas de trasudados y de exudados, ¿vale? Respecto al catéter tunelizado, Doc, cuando se supera la expectativa de vida del paciente, ¿en qué momento se decide cambiarlo? ¿O en algún momento se pone, en vez de cambiarlo por otro catéter, una sonda pleural? No, por lo regular los catéteres, sobre todo de pleura, se pueden dejar ahí. Incluso la indicación que se ha dado es de que tú citas a tu paciente durante 3 días consecutivos y si tú observas que tienes un drenaje menor a 50 mililitros, tú puedes retirarlo. Ahora, si son pacientes que incluso han durado hasta 18 semanas, por lo regular se retira y no pasa nada. La única indicación que sería cambiar el catéter sería por mal funcionamiento o algo que se comentaba ahí en la diapositiva, que sería por fractura del mismo, que es cuando algún pedazo del catéter se llega a romper y algún pedazo queda adentro, sería la única indicación de poner otro. Por la verdad, esos catéteres son de muy buen uso y al final de cuentas también se ha reportado que hasta un 60% de los pacientes que usan un catéter tunelizado llegan a presentar incluso una pleurodesis espontánea, porque no deja de ser un objeto extraño que está alojado en la pleura y que puede provocar una reacción inflamatoria dentro de la misma, que es lo que nosotros buscamos con la realización de la pleurodesis química, ¿sale? Okay. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Nos podría repetir cuál es la utilidad de tomar un colesterol en el líquido en el líquido pleural? Bueno, la determinación de colesterol sobre todo se llega a usar mucho para la determinación de lo que vienen siendo aquellos pacientes con algún tipo de patología del tipo exudado. Otra de las indicaciones que se tiene también es en el manejo de los pacientes con quilotórax y en los pacientes que se presenten con algún tipo de biliotórax, ¿sale? En este caso, por la rentabilidad diagnóstica de este tipo de mecanismos de lo que viene siendo del colesterol, pues llega a ser elevada cuando tú lo combinas con la determinación del LDH. Si tú tienes una LDH en el líquido pleural mayor de 250 y el colesterol mayor a 55, tu rentabilidad o tu sensibilidad para detectar un exudado es de hasta el 97% con una precisión del 93%. Entonces sí es bastante importante a veces que se llegue a usar incluso para la determinación de un kilotórax, ¿sale? De acuerdo. Otra pregunta. Doc, bueno, es que esto lo vi en una rotación que tenemos en un hospital de segundo nivel. Teníamos una paciente de 60 y tantos años con SEA de pulmón, ya, con METs a todos lados, que llegó con un derrame pleural. Entonces ya comprometía la mecánica ventilatoria, desaturaba, era como un 80% bilateral, o sea, grandote. La cosa es que solo había una sonda endopleural y era rígida y estaba muy grande, o sea, no, la paciente estaba chiquita. Entonces, allí fue mucho la duda de qué hacer en ese caso. O sea, lo que se optó a hacer fue algo medio artesanal que una escrita sugirió, que era colocar como un catéter venoso central a una jeringa, o sea, hacer como una toracocentesis, pero dejarla conectada a un catéter venoso central. Entonces, en esos casos, bueno, o sea, es poco probable que aquí nos llegue a pasar que no haya una sonda endopleural, pero bueno, o sea, en el caso de que no llegara, que tienes un derrame que de verdad está complicado, que lo necesitas drenar y no tienes a disponibilidad la sonda, ¿qué puedes hacer en ese caso? Mira, en esos casos, la verdad no crees que es algo como del otro mundo. Incluso a nosotros a veces nos llega a pasar de que no hay a veces sondas endopleurales y incluso en los hospitales de ginecología de acá en La Raza no manejan sondas endopleurales. Entonces, en esos casos, la verdad, sobre todo, yo que ver como pacientes muy terminales, sí, a mí sí se me hace bien una opción el que realices la colocación de un drenaje incluso con un catéter venoso central. Yo ahí lo que les recomiendo muchas veces a los pacientes es de que si llegan con un derrame pleural masivo, yo lo que trato es drenarlos primero con toracocentesis, lo más que pueda, para después dejar la inserción del catéter venoso central, ¿sale? En esos casos puede ser incluso, nos ha tocado hasta poner sondas de Nelaton o sondas Foley de algún tipo para hacer ese tipo de maniobras. Ahora,
ese tipo de maniobras, colocar el catéter venoso central, sí te va a ayudar hasta cierto grado al drenaje del derrame, digamos, residual, pero va a tener una tendencia a que se te va a tapar, porque son lúmenes muy chicos y por lo regular los derrames pleurales de origen maligno se asocian mucho a contener fibrina o contener coágulos, entonces va a ser una resolución un tanto temporal, pero si tú tienes esa disponibilidad, la verdad yo no lo veo mal que se realice. Ahora sí que yo te recomendaría nada más que se realizara primero el drenaje por toracocentesis lo más que se pueda y después dejar ese catéter ahí, ¿sale? Ahora sí que hay que echar mano de todo lo que tengamos. También si tienes incluso lo puedes llegar a conectar en un aspirador para realizar el drenaje un poquito más rápido, también es válido, ¿sale? Aquí el chiste, sobre todo en ese contexto de pacientes que me dices un tanto ya en estadios 4 de cáncer de pulmón, la verdad es de que el manejo de los síntomas sí lo tenemos que hacer ahora sí que acomode el lugar y con todas las maniobras que se nos orienten para que sobre todo nuestro paciente esté cómodo ya en el contexto de un cuidado paliativo, ¿vale? Sí, doc, muchas gracias. ¿Algo más? Creo que ya no. Bueno, les comento, si es un tema un poquito largo, traté de simplificárselo lo más que pude. Ahorita, de cualquiera que ahorita me haya mandado algún tipo de presentación, les mando ahorita esta presentación. Sobre todo me interesa mucho que vean un poquito más las combinaciones en cuanto a la detección de exudados y de pseudoexudados. También ahí viene un poquito más la bibliografía acerca de los estudios de los Rapid Score o del Promise Score o de los Lent Score, pero sobre todo que se queden con los criterios de diferenciación de algunos tipos de transsudados, como por ejemplo falla cardíaca, hidrotórax o diálisis peritoneal, y también todas las combinaciones que ustedes pueden usar y la rentabilidad de las mismas para hacer la detección adecuada de los exudados. Les digo, la verdad es un tema muy, muy largo, pero pues espero que les haya servido un poquito más y que pues tomen uno que otro consejo del mismo, ¿vale? Si no hay dudas, el lunes los vería, continuaremos con neumonía en la comunidad, ¿verdad? Sí, doc. El martes sería TEP y el miércoles hemoptisis, ¿no es correcto? Sí, perfecto, doctor. Bueno, cualquier cosita igual, tienen si tienen alguna otra duda o quieren algún artículo, me hablan, ¿sale? Listo, muchísimas gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego todos. Hasta luego. Buen fin. Buen fin.